hace un segundo. Vamos ahora antes era flujo, antes vimos el concepto de flujo, divergencia, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la circulación, operación integral, y cómo me va a llevar a un operador diferencial que es bueno, el operador, la operación integral circulación es una integral de línea. ¿Realmente habéis hecho alguna integral? Sí, por supuesto, en física elemental, que es, ¿no?, cuando uno quiere calcular el trabajo, por ejemplo. El trabajo, cuando uno quiere calcular el trabajo que realiza una fuerza, ¿no?, a lo largo de un camino, que realiza una fuerza sobre un cuerpo puntual, por ejemplo, ¿no? O sea, que eso no es... ¿Qué diferencia la circulación? Bueno, que es una integral a lo largo de un camino cerrado. Es decir, que si yo tengo ahora, voy a denotar como el campo, un campo vectorial, tengo un campo vectorial, que voy a denotar como F, o sea, que depende del espacio y depende del tiempo. Yo digo, la circulación es la integral de camino a lo largo de un camino cerrado, dándole un sentido en el recorrido del camino. Normalmente pongo un 0 para una cerrada, pero aquí es conveniente que se vea bien que ese camino lo está recorriendo en un sentido. Se puede recorrer en el sentido contrario. Camino C. Bueno, diferencial de L o diferencial de R, daba igual, no pasa nada. O sea que si yo tengo este camino, lo estoy recorriendo en el sentido horario, tal como lo estamos viendo, C, ¿no? Empiezo en un punto, termino en el mismo punto, pues entonces tendríamos aquí un diferencial de L, o diferencial de R, y es el cálculo. Eso es. Claro, si uno está pensando que F es una fuerza definida en puntos del espacio y en cualquier instante de tiempo, pues lo que estamos calculando ahí es el trabajo a lo largo de un camino cerrado, ¿no? ¿Verdad? ¿El trabajo a lo largo de un camino cerrado es 0? Ah, vale, menos mal. No habéis entrado en la trampa. Depende. Efectivamente, depende. Lo mismo que nos va a depender, no se os olvide. Estamos con fluidos. Porque F puede ser una fuerza, pero F puede ser U. El campo de velocidades. ¿De acuerdo? Entonces, depende de cómo sea esa fuerza, o depende de cómo sea qué tipo de fuerza o qué tipo de campo, pues si es conservativo, si el campo, uno dice, tengo fuerzas conservativas, bueno, es que es una generalización. Si el campo vectorial es conservativo, entonces eso que tengo ahí es 0, independiente para todo camino cerrado, para todo camino C. Pero bueno, en principio es esto, ¿no? ¿Vale? ¿Algún problema? Ningún problema. Bueno, todavía lo de los ejemplos. Bueno, trabajo... Sí, voy a poner ahora para que no sea tan seco. Veis aquí el... ¿no? Intento meter por aquí para que no
fuese tan seco. Lo del teorema del trabajo energía cinética. Bueno, pues, si queréis, como aplicación de una integral de línea, tenemos el teorema del trabajo energía cinética. Ostras. Bueno, vamos a divertirnos un poquitín. Sí, cerrad. Uy. Bueno, los dos archivos son similares. Este que tengo aquí, este que tengo aquí. Es simplemente, este que tengo aquí es, le puse el título de trabajo energía. Bueno, pues, genial. Tenemos ahí una fuerza que depende bidimensional, en el espacio, no del tiempo, en cartesianas de las componentes x e y. Pues, por ejemplo, menos y, la componente x es menos y, tened en cuenta de que ahí tiene que haber constantes con dimensiones, x más y. Bueno, una forma de cómo sería la fuerza viene dada por esta representación gráfica, que todavía no quiero entrar mucho. Bueno, ahora, o sea que ya tengo F. Ahora necesito el camino, para que os divirtáis conmigo. A ver, ¿por dónde lo tengo eso? Escondido. No lo tengo aquí. Ah, sí. Creo que es ese. Estos son PDFs. Vale, vamos a por ello. Vamos a por ello. Eso por si, como tenéis algunos ordenador. Bueno. ¡Ay, madre! Aquí no estáis viendo cómo lo estoy programando. Es un spline lo que tengo ahí. ¿Queréis un camino cerrado? Bien bonito. Así suavecito. O no cerrado. Bueno, y si quiero meterle más puntos, más anclajes, puedo hacer lo que me da la gana. Para los que os gusten los lazos. ¿Cómo se añaden puntos y se quitan? En Windows, control y apretáis el ratón. En Apple, comando y apretar el ratón. Es
Es decir, que si yo me voy sobre uno de los puntos y ahora anularía uno de los anclajes en el spline. Bueno, genial. Vale, muy bien, ya tenemos el camino. Necesito la integral de camino de 1 a 2 de esa fuerza, del trabajo que se realiza. Bueno, aquí no sé por qué no me lo has... Teoría, me lo debería haber... Bueno, se puede hacer el mismo juego, ¿eh? O sea, añadir más puntos en este, o sea, no deben estar unidos uno con el otro. Bueno, como veis aquí se está interactivamente calculando el trabajo de 1 a 2 debido a esa fuerza. Tengo una masa puntual y la llevo por este camino bajo la acción de esa fuerza. Si yo diría que no es conservativo, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Porque este campo, esta fuerza tiene rotación. Si uno ve, creo que tengo por aquí, ¿no? Lo que estamos haciendo ahí es, en el cálculo, los diferencial de estos vectores en naranja te están diciendo en determinadas posiciones discretas del camino cómo es la dirección y el sentido y el módulo de la fuerza. O sea que estás haciendo un producto escalar de un vector por aquí, por este vector, a trozos, plaf, 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 plaf. Claro, realmente lo que estás haciendo es la suma de las componentes, de la componente de esa fuerza, de ese campo vectorial, a lo largo del camino en cada uno de los puntos, por la longitud del camino en ese punto, la longitud infinitesimal. Eso quiere decir que si ese campo vectorial, esa fuerza, tiene siempre como una cierta rotación, siempre neto, la suma, te va a dar precisamente que va a ser distinto de cero. ¿Se entiende, no? Yo creo que se ve, ¿o no? Vale, genial. Muy bien. Aplicación de la integral de línea, teorema. Bueno, esto como lo sabéis, me decís que decía un trabajo, un teorema bien fundamental en la física ultra básica. ¿Qué me dice? Tenemos para un cuerpo puntual. ¿Qué me decía el teorema del trabajo de energía cinética? Sin miedo a equivocarse. Ahora no hay ningún miedo. En otro momento nadie me va a aprobar una asignatura de dinámica de fluidos sin tener claros conceptos básicos de física. Si yo lo veo, desde luego no. Otra cosa es que se me escape. Jamás. Eso va por encima de mis principios fundamentales. O sea, ¿qué quieres lo de la cámara de combustión? ¿Veis? Como es fácil. ¿No? Estaréis de acuerdo conmigo. Bueno, teorema del trabajo energía cinética. ¿Qué nos decía? El trabajo total, es decir, la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo puntual, se manifiesta ¿en qué? En una variación en la energía cinética siendo T, en este caso, cuidado. Lo tenéis, si queréis, en el capítulo 4 del Taylor. Que trata de la energía. T es la energía cinética, un medio de mi V al cuadrado.
Bueno, pero... ¿No? Bien. Trabajo igual a la variación en la energía cinética. Demostradlo. Si pensabais que no iba a hacer más sangre, estabais muy equivocados. Una cosa es que alguno lo tuviese en la cabeza y no se atreviese porque a lo mejor con esta tos y el color que debo estar cogiendo. ¡Ay, madre! Pero por supuesto hay que demostrar esto. ¿Veis? Versión B. Probablemente me juego una mano de que no os ha aparecido una, sino varias veces a lo largo en el bachillerato, esto es de antes, pero os lo hayan plantado como, ¡bah! Esto se cumple en la física, ¿no? ¿Verdad? No es nada más que un cocinado de las leyes de Newton. Es decir, no incluye información adicional a la segunda ley de Newton, a las leyes de Newton. Ese es un error habitual, pensar que esto me da información adicional, es decir, que puedo usar las leyes de Newton y además el teorema del trabajo de energía cinética como fuente de información independiente, es un error de bulto gigantesco. Bueno, demostración. Porque si lo hago aquí es porque sé lo que pasa, porque me parece que sería una vergüenza para la universidad que no... Y yo no quiero, dando temas de física, en lo que a mí respecta, que eso ocurra. Si eso no es así, pues me decís qué es lo que tengo que hacer. Aunque os callasteis, ¿no? Quiero decir, hombre, Miguel, yo creo que ya hay cordialidad entre nosotros. Yo creo que no había ningún problema en haberme dicho trabajo igual a la variación en la energía cinética. ¿O me tenéis miedo? ¿Tenéis miedo o algo? No. Espero que no, ¿no? Que yo por lo menos me siento muy a gusto con vosotros, ¿no? Si al contrario no es así, pues lo lamento. Vamos a ver, demostración. Bueno, pues uno puede empezar por un extremo o por el otro. Empecemos. Un minuto tengo. Puedo empezar por la derecha y llegar a la izquierda. O puedo empezar por la izquierda y llegar a la derecha. La versión empiezo por la derecha y termino en la izquierda es lo que tenéis en el primer apartado rápidamente del capítulo 4 del Taylor. Definamos la energía cinética T. Definición. Yo puedo definir lo que me salga de las narices. Para una partícula, cuerpo puntual, un medio de la velocidad al cuadrado, ¿no? No hay ningún problema, es una definición. Vale, y ahora yo lo que me pregunto es, calcúleme usted cómo es la variación en la energía cinética a lo largo del tiempo en el movimiento del cuerpo, ¿no? Se está moviendo, cómo es la variación en la energía cinética de ese cuerpo. Pues uno dice, pues nada, no te preocupes, Miguel. Tendremos un medio de m, v al cuadrado. La masa es, el 1/2 sale fuera, es decir, que tendría. Pero claro, el módulo de la velocidad al cuadrado no es nada más que el producto escalar del vector velocidad por el vector velocidad. Esto implica que tendríamos aquí la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por como son iguales dos veces, por la derivada de v, producto escalar por v. No se os olvide, producto escalar por v. ¿Cómo sería el 2 con el 2? Esto es un medio. ¿Esto qué es? Esto es la aceleración del cuerpo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Algún problema? Segunda ley de Newton. ¿Qué me dice? La fuerza neta, la suma de las fuerzas que se ejercen sobre ese cuerpo puntual es igual a la masa por la aceleración, por lo tanto tendré claro, pero V no es nada más
Eso implica que un cambio infinitesimal a lo largo del recorrido de la trayectoria de ese cuerpo puntual se manifiesta en un cambio en la energía cinética infinitesimal, que tiene que ser igual al producto escalar de la fuerza neta por el desplazamiento. Claro, si a mí me piden, dígame usted cómo es el cambio finito en el tiempo, en un intervalo finito, desde un punto hasta otro punto, tendremos entonces, a lo largo del camino C, y esto es lo que definimos como el trabajo infinitesimal en un desplazamiento infinitesimal diferencial de R. Es decir, de 1 a 2, desde el punto inicial y final, es igual a la variación en la energía cinética. Ahora hacemos la pausa. ¿Lo habéis visto? Chupao. Es un cocinado de las leyes de Newton. ¿Contiene información adicional? No, de otra manera planteada en él. Te la ponen en el plato de otra forma. Vale, vamos a descansar un poco. Os dije, bueno, uno puede empezar por el otro extremo en el teorema del trabajo de energía cinética, y en vez de definir la energía cinética, lo que define es el trabajo. Bueno, pues sería, defino el trabajo, ¿no?, como la integral de fuerza por desplazamiento a lo largo de un camino, desde un punto 1 hasta un punto 2, ¿no? Y esa F es la fuerza neta que está aplicada, la suma de las fuerzas que están aplicadas sobre mi cuerpo puntual. Porque claro, esta forma que he puesto yo aquí es para una partícula, un cuerpo puntual. Vale, ¿no? Pues entonces, como os podéis imaginar, es justo ir en el otro sentido. Segunda ley de Newton. Aceleración. Mierda. Si tenemos esto, sería un medio. ¿Por qué el un medio? Porque si yo hago esa operación, me sale 2 veces esto. Y cuando llego aquí digo, eso lo llamo energía cinética.
Como veis, depende del libro que se coja, uno empieza por un extremo y termina en el otro, pero es lo mismo. ¿De acuerdo? Pero cuidado, porque yo ya estoy pensando en un problema bonito, el del examen del año pasado, que tenía que ver con fluidos, pero tenía que ver, fijaos que dije antes, no quiero que nadie pase, ¿no?, sin tener los conceptos de física claros. Entonces, ¿recordáis el coche ese con ABS? Con el ESP. ¿Recordáis, no?, que os enseñé exámenes, los exámenes, los del año pasado, si no recuerdo mal. Oye, ¿cuál es la máxima aceleración que tiene un coche con ESP activo? Nos daban más datos. ¿Cuál era la velocidad máxima que alcanzaba con un drag cuadrático? ¿Cuál es la máxima aceleración si uno tiene ese coche justo a la velocidad mitad de la velocidad máxima? Aquel problema. Bueno, pues en aquel problema, si aquí lo que tenemos es... Tenemos aquí... la potencia neta sobre el coche, estoy ya pensando en aquel coche, se manifiesta en una variación en la energía cinética con el tiempo de ese coche. Pero claro, en aquel problema teníamos que estábamos inyectando energía por unidad de tiempo por el motor, por el combustible, y por el otro lado se estaba disipando, se estaba realizando un trabajo negativo por el drag, que era cuadrático, por lo tanto la potencia disipada era con el cubo de la velocidad. Puntos suspensivos. A partir de este momento ese problema ya puede ser preguntado. Sin mala intención, ¿eh? Pero bueno, ya lo usé en un examen, no lo voy a usar otra vez. O quizás sí, no lo sé. Bueno, o sea que seguimos con esto, ¿no? Bueno, ¿me queréis diseñar aviones? También coches está muy bien, teniendo en cuenta el drag del aire. Ahí hay dos cochecillos abajo, ¿no? De estos, ¿no?, gravitatorios, o sea, sin motor. Habrán hecho, me imagino, que con un software, ¿no?, para diseñar aerodinámicamente, ¿no?, lo que es la carrocería, y bueno, luego los engranajes que no tengan mucho rozamiento, me imagino que hayan hecho una cosa de esas. Vale. Otra forma. O sea, que esto era un ejemplo que he utilizado para lo que es el concepto de integral de línea. Circulación, volvamos a los orígenes, es a lo largo de un camino cerrado. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, claro, llegar al rotacional. Aquí este aula es entre el calor y el frío. Si os molesta, lo cierro. Bueno, vamos a ver qué es eso del rotación. Iba a poner Ratatouille. ¿Habéis visto la película de Ratatouille? Oye, esa es estupenda. De Pixar. Seguro que la habéis visto cuando erais pequeñitos, ¿no? El amor es muy bien. Rotacional.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues una cosa similar a la que hicimos con el flujo. Vamos a cogernos un camino cerrado muy pequeñito, infinitesimalmente pequeño. Lo voy a hacer en cartesianas. Voy a cogerme un camino, como es infinitesimal, o sea, un camino finito no tiene por qué estar contenido en un plano. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Supongo, ¿no? Tenéis un alambre, ¿no? No está contenido en un plano, no tiene por qué estar. Por cierto, yo también me voy a quedar sin batería. Dentro de poco. Pero si es un camino infinitesimalmente pequeño, entonces sí está contenido en un plano. Bueno, voy a colocar ese camino en el plano XY. O sea que es tridimensional, Z está saliendo hacia nosotros. Y vamos a recorrer el camino en el sentido antihorario, siendo este punto pues de coordenadas X e Y, y cada arista es, pues, esto será X más diferencial de X, esto será Y más diferencial de Y, y esto será X más diferencial de X. Muy bien, y tengo definido el campo vectorial F en el espacio y en el tiempo, pero lo vamos a hacer para un instante determinado. Por eso no pongo explícitamente el tiempo. Bueno, pues a calcular tocan a tramos 1, 2, 3 y 4. Lo mismo que antes era en el caso del flujo. Cogíamos un cubo en cartesianas, teníamos 6 caras, 3 grupos, ¿no? A pares 3 pares de caras, las orientadas perpendiculares al eje X, pues aquí tenemos una cosa similar. Muy bien, entonces, ¿cómo sería la integral de camino a lo largo del tramo 1? Tened en cuenta de que es infinitesimal. O sea, yo tengo que hacer el cálculo de F por diferencial de L. Aquí en 1, el diferencial de L, pues será un diferencial de X por X. Pero cuidado, esto en el 1. En el 3, diferencial de L es menos diferencial de X por X. Y de forma similar para 2 y 4. Total, que tendremos entonces la componente X de este vector por la componente X del camino. O sea que tendríamos la componente F de X evaluada en ¿a qué altura? A la altura Y, por diferencial de X. En la 3 tendríamos F de X evaluado en Y más diferencial de Y menos diferencial de X. ¿Se entiende? Bien fácil, ¿no? Y si uno agrupa los dos términos y luego nos ocupamos de los otros dos, en este caso, ¿qué es lo que nos saldría? ¿Qué es lo que nos saldría en este caso? Tendría esto va a ser igual a menos la derivada parcial de F, la componente X. Mierda. ¿Estáis de acuerdo? Esto para 1 más 3. Bueno, para 2 más 4, yendo un poco más rápido. Tendríamos que hacerlo en 2, ¿cómo sería el vector diferencial de L? Sería diferencial de Y por Y, y en 4 muy bien, de tal manera que tendríamos F de Y evaluado en X más diferencial de X menos
f de y evaluado en x por diferencial de y. Y esto es igual a la derivada parcial de f de y con respecto a x por diferencial de x. La circulación a lo largo de ese camino cerrado infinitesimalmente pequeño o sea, tenemos 1, más 2, más 3, más 4. Tenemos que... perdón. Aquí es fácil equivocarse. Pero este diferencial de x, diferencial de y, no es nada más que el área de la superficie plana encerrada por la espira cuadrada esa, infinitesimal. Es decir, que yo lo podría poner como diferencial de S. Claro, pero esto, y ahora, si me permitís, no voy a hacerlo para... O sea, digamos, esto es la indicación que doy, pero claro, si uno dice, pero si orientas en el plano IZ, si pones el camino cerrado en el plano ZX, o sea, vas cambiando los ejes, pues efectivamente lo que te van apareciendo son términos diferentes de esto. En general, para cualquier orientación de la espira rectangular infinitesimal, tenemos lo siguiente. Siendo esto el operador rotacional de f por diferencial de S. En cartesianas, ¿veis el aspa, el producto vectorial? Tenemos el operador nabla. En cartesianas es muy fácil. Bueno, no es que sea inmediato, pero bueno, es fácil de calcular, ¿no? Lo que nos saldría aquí son todos los términos de un vector. Es un vector rotacional, no es un escalar, es un vector con 3 componentes, por lo tanto. Pero claro, aquí estábamos haciendo la circulación es un escalar, ¿no? Este diferencial de S, ¿qué contiene? Es el área de la superficie de esa espira plana encerrada, ¿no?, por la espira de ese rectángulo. Es ese módulo. ¿Qué dirección? Perpendicular a la orientación del plano de la espira. Y sentido, regla de la mano derecha, haces girar, fijaos que son productos vectoriales, haces girar con los dedos en qué sentido está recorriendo el camino, y el dedillo te está diciendo el sentido del diferencial de S. Cuando puse aquí estos puntos suspensivos es que nos aparecen cada uno de los términos en este producto vectorial. Si uno orienta la espira infinitesimal en cada uno de los planos.
En general, como no va a estar en ninguno de ellos, pues nos sale una cosa como esa. Es decir, que lo que nos quedaría es que la circulación a lo largo de esa espira infinitesimal, vamos a ponerlo así, de toda, o sea, en C, infinitesimal, pues es producto escalar del rotacional por ese vector diferencial de S que hemos definido de esa manera, que es la habitual. Como veis aquí, esto lo que nos define es el operador rotacional, ¿no? La operación integral me está definiendo un operador. Claro, pero ahora viene el paso del teorema de Stokes. Ya, y si tú te coges un camino finito, curvado, aquí solo lo puedo hacer en el plano de la pantalla, sale y entra en la pantalla, todo. Sería bonito hacerlo con el ordenador, ¿no? Como está entrando y saliendo. Claro, uno diría, ¿y entonces qué vas a hacer? Divide y vencerás. El otro día que comentaba, lo del, ¿no? Cómo se calcula el volumen de los maleteros, de los automóviles. Bueno, pues aquí me voy a la Edad Media. Y eso es una cota de malla. ¿Sabéis lo que es una cota de malla, no? Bueno, eran carísimos, era un trabajo manual, pero bueno, el que se le podía permitir, pues en la batalla le servía para mucho, claro, porque era relativamente ligera frente a una coraza, e impedía el paso de flechas, te permitía la movilidad, porque se va adaptando. Entonces yo siempre que pienso en rotacional y Stokes, estoy pensando en una cota de malla. ¿De acuerdo? ¿Cuántas cotas de malla puedo hacer para que su borde sea azul? Ahora os mostraré con el ordenador infinitas, ¿no? ¿O no? Ahora cogemos una bolsa de la curva. El borde de la bolsa es el camino. Pero tú puedes darle la forma a la bolsa como a ti te dé la gana, ¿no? Apretarla un poco, estirarla hacia arriba, estirarla hacia abajo. Por ejemplo, tengo un camino que sea circular. ¿Cuántas superficies tienen un borde circular? Infinitas. En particular, 3. El círculo, superficie plana, la semisfera hacia arriba y la semisfera hacia abajo. ¿O no? Bueno, a partir de ahí cualquiera se puede imaginar infinitas, ¿o no? Y todas comparten el mismo camino, ¿o no? Vale, genial. Bueno, yo he escogido una en el dibujo, una cota de malla. Imaginaos, en un plano, ¿no? Pues lo que estoy diciendo es una cota de malla que está en el mismo plano. Pero claro, yo puedo cogerme una cota de malla que sea sobre la superficie esférica. Y uno dice, ¡jo! Para cualquiera de ellas. Lo que tengo por aquí son las cartesianas, rectangulares, por así decirlo. Tú vas formándolo y ahora calculas la circulación neta, es decir, la suma de las circulaciones a lo largo de cada uno de esos caminos infinitesimales. ¿Qué es lo que nos queda al final? Todos comparten una arista, lo recorremos en un sentido y en el contrario, se anulan a pares, pamba, 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 salvo los aritos que tenemos exactamente en el borde. Y se anulan a pares independientemente de cómo sea la puñetera cota de malla, de bonita la forma. ¿Estáis de acuerdo?
Vale. Por lo tanto, si hacemos neto, es decir, hacemos aquí la suma para todas ellas, tendríamos que hacer la suma para todas, claro, pero ahora la suma, si son infinitesimales, es una integral, es decir, que neto es hacer la integral de camino por el camino externo, claro, y ahora lo otro ¿qué es? Es una integral de superficie, ¿no? No de superficie cerrada, es la superficie de la cota de malla. Siendo en el teorema, este es el teorema de Stokes, siendo ese cualquier, ¿habéis visto la que he dicho? Cualquier superficie S cuyo borde sea C. Y uno se pregunta, pero entonces el cálculo es diferente. No, hombre, no, precisamente por lo que he intentado deciros. El resultado es el mismo, independientemente de cómo es ese. Pero como soy así, y hace años tenía un poco más de vitalidad, no se me ocurrió nada más que intentar mostrárselo con un ejemplo a los alumnos. Sí. Sí. Cuyo borde sea C, perdón. O sea, que la relación entre C y S puede ser cualquier, entonces, la circulación, que bueno, en los libros de dinámica de fluidos tiene esta letra un poco rarilla, bueno, me da igual. La circulación a lo largo de un camino cerrado del campo vectorial va a ser igual al flujo del rotacional de ese vector a través de cualquier superficie cuyo borde sea C. Claro, como y uno se preguntará, pero aquí no tiene superficies cerradas. ¿De qué lado a qué lado? Regla de la mano derecha. ¿Hacia dónde está apuntando diferencial de S? Tú tienes que recorrer, imaginaos que es la circunferencia, ¿no? Y lo estoy recorriendo en el sentido antihorario en el plano de la pantalla. El diferencial de S siempre va a ser, si es un círculo, ningún problema, perpendicular al plano, y si está redondeado, con una componente en esa dirección, en ese sentido. ¿Se entiende? Simplemente tienes que pensar en los aritos que conforman esa superficie. Bueno, pues este es el teorema de Stokes, que tarde o temprano, no sé si os habrá caído con el profesor Granja. Ya. ¿Todavía no? Vale, ningún problema. Pienso que sí, creo que la parte esta la deja para el final, por eso. Claro, porque yo tengo que hablar de flujos irrotacionales. ¿Me entendéis? ¿Cómo les hablo yo en dinámica de fluidos de un flujo irrotacional a los alumnos si no les defino el rotacional? ¿Me entendéis mi dilema? Quizás la posición de la asignatura sería más conveniente un poco, como mínimo 6 meses detrás. Como mínimo. Efectivamente. Pero a mí me dicen, usted tiene que hacerlo en este momento y yo lo hago. Opción, rebaja esas o no, pues entonces yo me hago la tortilla de patata. ¿Vale? ¿Me entendéis mi posición o no? Claro, pues eso. Porque veremos flujos, claro, porque si uno tiene que hablar de flujo potencial para que en la asignatura del segundo semestre, en aerodinámica, flujo potencial,
pues hombre, a ellos les alegra, creo, bastante si yo ya les he dicho a los alumnos qué es el flujo potencial. Ahí uno dice, pero has dicho irrotacional. Bueno, es que hay una relación entre ambas. Es flujo potencial, es flujo irrotacional. Por lo tanto, necesito el rotacional. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es un poco críptico. Ahora es cuando pienso cuando yo era alumno y digo, aprendérselo de memoria. Yo he intentado con todas mis ganas y esfuerzo, en todo lo que no me gustó en su momento, hacerlo de otra manera. No sé si lo consigo, eso es verdad. Porque aquí la tentación es, me lo aprendo de memoria. No tengo ni idea de qué significa esas cosas, pero de alguna manera, bueno, yo creo que no es muy bonito. Genial, estupendo, muy bien. Bueno, pues vamos a aplicar esto a lo del trabajo. Vamos a hacer una clasificación. Cuidado, aquí he puesto fuerzas, pero yo estoy con vosotros. En general es un campo vectorial, campos conservativos. Sí, voy a poner por aquí. ¿No veis? Estamos por aquí. Fuerzas, no puse campo. Pero sí campos y rotaciones. Ah, sí, pero os había dicho lo del dibujo. Uy, perdonad. Tengo la cabeza un poco cargada, la verdad. Vamos al teorema de Stokes. Ver es creer, ¿no? Muy bien. Hay que divertirse. Una circunferencia... Hombre, vamos a ver. No, este no era... Ah, sí. Este es el sencillito. Un ejemplo sencillito. Teorema de Stokes. El otro es más bonito, ¿eh? El campo define un campo vectorial, el que me salga de las narices. Bueno, aquí veis un poco cómo está fluyendo la cosa, ¿no? Imaginaos que es la velocidad. ¿Cuál es el camino? O sea, que voy a ver la circulación. La circulación. A ver qué ocurre. Pues es un camino circular. Y lo estoy recorriendo en el sentido horario. De un camino circular en el plano XY de radio 2 en el sentido horario. ¿Por qué es horario? Lo estoy viendo ahí con el sinónimo. Bueno, ahí tenemos bonito el camino y tengo una de las posibilidades. Una de las posibilidades, la más sencilla, a la hora de calcular el flujo, es una superficie plana, ¿no? Cuyo borde sea el círculo. ¿Estáis de acuerdo? S y C. Bueno, ahora superpongo los dos. Claro, si yo estoy viendo eso, yo diría, ¿qué me apostáis? ¿La circulación, el trabajo es positivo o negativo o cero? ¿Qué pensáis? ¿Cero? Ni por asomo. Yo apuesto positivo. ¿Por qué? Porque estoy viendo que hay como una... ¿No veis aquí? Está girando un poco no el camino. ¿No? Está haciendo como... ¿no? ¿O no? El fluido, ¿no? Se está moviendo así un poco con... Sí, a veces un poco más, ¿no? Un poco hacia adentro, pero tiene una componente neta en el sentido horario, diría yo. Si yo sumo, eso me tiene que dar positivo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Aquí en gris tenemos el área. Tengo que hacer el cálculo de la circulación
y del flujo, del rotacional. Calcular la circulación. Bueno, pues el producto escalar, esto está hecho con una versión ya muy antigua, ahora se podría escribir de una manera todavía más sencilla, ¿no? Pero vamos, producto escalar de cómo es el campo, field, que lo llamo ahí, ¿en qué punto? En cada punto del camino, por un vector que sea diferencial de L. Bueno, si yo tengo el camino en forma paramétrica y es θ, pues un vector que es tangente será la derivada de esa c par con respecto a θ. Lo hago. De 0 a 2pi para una vueltecilla, 12pi. Integral escrito de otra manera en aquel momento para que lo viesen los alumnos. Ahora calcular la integral de superficie. El flujo. Muy bien, necesito el rotacional. El producto escalar de estos dos vectores, diferencial de S, únicamente va a tener componente en la dirección del eje Z, ¿no? Bueno, primero, en la dirección del eje Z, positivo o negativo. Si lo recorro así, el eje Z sale hacia mí, diferencial de S va a ser, cartesiana sería, menos diferencial de X, diferencial de Y por K, el vector unitario a lo largo del eje Z. Porque lo he escogido en el sentido horario, no en el sentido antihorario. Bueno, ¿qué hago aquí? Calculo el módulo del vector rotacional. Claro, en un campo bidimensional, la única componente del rotacional no nula es la componente a lo largo del eje Z. Cogéis y hacéis el determinante. Fx, Fi, 0 patatero para la componente Z. ¿Estáis de acuerdo? Y comprobáis lo que yo acabo de decir. Solamente tiene una componente a lo largo del eje Z, el rotacional. Por lo tanto, miro cuál es la magnitud. Bueno, ahí lo tenéis representado, el rotacional. La intensidad por los colores. Módulo del rotacional, es decir, que esta zona rota poco y por aquí va rotando más. Bueno, integral, tengo que hacer una... Esto es más antiguo que nada. Ahora lo haría de una manera más fácil de entender o más fácil. Digo, bueno, si x cuadrado más y cuadrado es menos que 4, pues hazme el cálculo de cómo es el rotacional de todo esto por diferencial de x, diferencial de y. Estoy haciendo la integral desde menos infinito hasta infinito. Solamente va a tener valor si está dentro del círculo, si no, no, 12pi. Bueno, esto para la versión sencillita, pero esto es más divertido. Es lo que yo llamo un camino en forma de cacahuete. Por supuesto tiene forma matemática, ¿eh? ¿Veis aquí? La parametrización en función del ángulo, pues eso. Definición del campo vectorial. ¿En 3 dimensiones o en 2 dimensiones? Ahí tenéis en 3 dimensiones. No se ve muy mucho. En el plano XY. Definición del camino. En 3 dimensiones, en 2 dimensiones. Representación del camino en 3D. Representación del camino en 2D. Representación combinada del campo y el camino. Representación. Claro, en 3D se ve peor, ¿verdad? Pero es divertido hacerlo en 3D. Lo reconozco, en aquel momento me divertí. Integral de línea del campo vectorial. En 2D, versión 2D, versión 3D. Este es el valor exacto de la integral de línea. Ahora tengo que buscar superficies. Ejemplo de superficie cuyo borde es el camino.
Para eso estaba pensando en un cacahuete. Por entonces estabais pensando en el plano, leche. Pero es más divertido. Bueno, uno hace el cálculo. Ellos podría hacer, pero esto es más de por qué estoy definiendo los vectores, ¿no? Es un flujo, tengo que buscar un vector normal a la superficie en cada punto. La superficie la tengo parametrizada en función de dos ángulos, es decir, que está formada por dos familias de curvas. Eso quiere decir que dos vectores tangentes, tengo familias de dos vectores tangentes a la superficie, por lo tanto un vector normal será el producto vectorial de uno por el otro. Por eso aquí tengo el producto vectorial de un vector tangente a lo largo de la curva θ y un vector tangente a lo largo de la familia de φ. El rotacional, lo que teníamos antes. ¡Hala! El flujo. Es una doble integral en θ y en φ, que para eso es una superficie. ¡Anda, qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que ha salido lo mismo. ¿No? Casualidades de la vida. Vamos a cargar esto. A ver si lo logro. Ya tenemos energía. Hasta el siguiente apagón, claro. Muy bien. Creo que había más por aquí. Uy, sí, esta. Divertida, ¿no? Como tenéis menos imaginación, queréis ser ingenieros, pero no os imagináis. ¿No es el mismo borde? Es otra superficie. Hombre, la plana es obvio en este caso que está contenido en un plano. Y los cálculos... No sé si era en este... O he abierto el mismo. No, este no era. En alguno de estos no he abierto. Están hechos los cálculos, sale lo mismo. ¿Cómo voy a perder ahora el tiempo? Con todos los que me divertí en aquel momento haciendo el mismo cálculo, claro, ya estaba programado para una superficie parametrizada, pues para todos sale lo mismo. Vale, lo he mostrado para divertir, porque yo también tengo la cabeza cargada. Bien. Pero estaba diciendo, vamos a aplicarlo al concepto de trabajo, fuerzas conservativas. Bueno, pero pensad en el concepto de fuerza conservativa. Según el trabajo, podemos hacer una clasificación. O sea, a ver si cada vez que diga trabajo, vosotros lo interpretáis como integral de línea, a lo largo de un camino determinado. Según el trabajo, o sea, la integral de línea,
de camino o línea, podemos clasificar las fuerzas, los campos, así. Bueno, pensad en la fuerza. Si yo calculo desde un punto 1 hasta un punto 2 a lo largo del camino C, y calculo el trabajo de 1 a 2, si esa integral de línea, ese trabajo, es independiente del camino seguido, la fuerza es, el campo es conservativo. Es decir, que únicamente va a depender del punto inicial y final. Bueno, una versión equivalente, para acercarnos más a la circulación, equivalente a esto, sería que el trabajo, vamos a poner así, a través de cualquier camino cerrado es igual a 0. ¿Por qué es equivalente? Porque yo cualquier camino cerrado lo puedo dividir en 2 tramos, por ejemplo, voy de 1 y vuelvo a 1. Pues puedo ir de 1 a 2 y de 2 a 1. Calculo el trabajo de 1 a 2 por el camino C, por el camino C', me sale lo mismo, pero el camino de 1 a 2 por el camino C' va a ser igual a menos el trabajo a lo largo del camino C' con sentido contrario. Como son, ¿no?, con sentido contrario, entonces cambia el signo en el trabajo, suman los dos trabajos que son iguales en módulo, igual a 0. Bien sencillo. Elemental, ¿no?, querido Watson. ¿O no? Bueno, estas son las versiones chupadas de lo que es una fuerza conservativa. Pero claro, pues nosotros estamos jugando en otra liga muy diferente que esa. ¿De acuerdo? Vamos, ¿cuál es la versión B? Y nos va a aparecer el gradiente. Esto será sí y solo sí, es decir, que esta es versión A de definición de fuerza conservativa. Si no se cumple, es no conservativa. Hasta ahí todos lo teníais, ¿no? Salvo que me frenéis, todo el mundo eso. Clarito, ¿no? Vale. Otra forma posible. F va a ser conservativo si podemos encontrar una función escalar. Como estoy pensando en fuerzas, voy a utilizar la letra U mayúscula. Estoy pensando en el trabajo, energía potencial, una función escalar U. Fijaos que de tal manera bueno, aquí es un convenio, más menos pero cuidado. Uy. Esto implica condiciones para ello necesarias.
Pues que F solamente dependa de la posición. Estoy pensando en fuerzas, ¿eh? No de V, no de cualquier otra cosa. Es decir, que una fuerza, un campo vectorial, bueno, una fuerza, perdón, fijaos ya es que está ahí, una fuerza es conservativa si es un campo vectorial, es decir, que depende de la posición, no depende del tiempo, porque si estoy pensando, hay un poco de diferencia entre el campo de velocidades y lo que son las fuerzas. Porque si estoy pensando en una fuerza que dependa del tiempo, ¿qué significa? Que yo este camino C lo puedo recorrer a toda hostia, o puedo recorrerlo muy lento, es decir, el mismo camino lo puedo recorrer de diferentes maneras, en el tiempo, lo cual quiere decir que si la fuerza depende del tiempo explícitamente, la fuerza no es conservativa. Si la fuerza depende de la velocidad, como el drag, tampoco es conservativa, porque dependerá de cómo te estés moviendo tú a lo largo de con qué velocidad te estás moviendo tú. Es decir, que el campo solo puede depender de la posición, un campo vectorial. Aquí, referente a la velocidad del fluido, pensaríamos para un instante determinado. Pero como estoy con fuerzas, primero con el ejemplo más habitual, luego cuando llegue para la velocidad ya lo veremos. Bueno, muy bien. Es decir, que tiene que cumplir una condición primera, que sea un campo vectorial, y luego, porque de esos hay muchos, luego tiene que poderse encontrar un campo escalar U, de tal manera que menos el gradiente de ese campo escalar sea la fuerza. Vamos a verlo. Está chupado. Un trabajo infinitesimal. O sea que el trabajo de 1 hasta 2. Muy bien. Si eso es así, tendríamos, para ver qué es la definición original, tendríamos pero esto ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Y qué es esto? El diferencial total. Es decir, que voy dividiendo el camino, piti, 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 y aclaro a saltitos, pamba, pamba, de que va a depender únicamente del punto inicial y del punto final, ya que tengo el diferencial total, claro. Anda, esa era la definición original. Solo depende del punto inicial y del punto final. Por lo tanto, es equivalente esta forma de la original, como se aprende uno de que es conservativo, independiente del camino seguido. Únicamente depende del punto inicial y del punto final que estás considerando a lo largo de esa integral de camino. Claro, a U, ¿cómo se le llama si F es fuerza? Función energía potencial.
Bien. Claro, entonces uno diría, bueno, a mí me dan un campo de velocidades, un campo de fuerzas, ¿y cómo determino yo, cómo me puedo asegurar 100% de que es conservativo? Joder, vas a necesitar tiempo infinito, porque o bien pruebas infinitos caminos, a ver si por caminos cerrados infinitos te da 0, nunca puedes estar seguro, ¿no? A lo mejor puedes encontrar un camino, a probar infinitos caminos, infinito tiempo. Versión B, oye, a ver si tengo potra y encuentro, porque se me aparece la Virgen en la cabeza, y encuentro una función que menos el gradiente sea esa función. Bueno, pues a lo mejor tienes que pensar un tiempo infinito, ¿no? No tenemos ese tiempo. Quiero saber 100% seguro y con una rapidez inmediata de si el campo es conservativo o no. Teorema de Stokes. Si yo digo, entonces, lo siguiente. Si F es conservativo, ¿no? Esto podríamos ponerlo, esto sería a lo largo del camino C. Entonces tendríamos ¿estáis de acuerdo? Teorema de Stokes. Tengo un campo vectorial F, que es la fuerza, el teorema de Stokes. Hago el trabajo, la circulación, el trabajo a lo largo de un camino cerrado. El teorema de Stokes me dice que lo de la derecha es lo mismo que lo de la izquierda. Ya está a la vista. Si el rotacional del campo es nulo, el campo es conservativo. ¿No? Si esto es igual a 0 en todos los puntos del espacio, ahí es donde la cosa. Si el rotacional de F es 0, yo diría que esa integral de la derecha es 0, lo que implica por el teorema de Stokes que cualquier camino cerrado me da trabajo 0. Por lo tanto es conservativo. Claro, si uno hace la operación del rotacional del gradiente, el rotacional del gradiente de cualquier campo vectorial, de cualquier campo escalar, es 0. Chupado la demostración, ¿qué es lo que habría que hacer? El gradiente es un poco aburrido, pero rápido relativamente. Claro, eso son las operaciones en cálculo vectorial. Hay determinadas operaciones que te dan 0. La divergencia del rotacional es 0. El rotacional del gradiente es 0.
hay combinaciones de esas. La divergencia del gradiente es el laplaciano, no es nada, no es cero. Bueno, son, ¿me entendéis? Son cosas que es como decir el producto de dos vectores perpendiculares, el producto escalar, es nulo, por así decirlo. Bueno, genial, estupendo. Ejemplos. ¿Qué ejemplo nos viene? Por cierto, si es una fuerza F, U, el campo escalar asociado, se le llama función energía. En el caso de que sea campo gravitatorio, pues tenemos la energía potencial gravitatoria. Bueno, esos son precisamente los ejemplos. Si el campo es unidimensional, entonces el campo va a ser conservativo. Por ejemplo, unidimensional, vamos a ponerlo lo de unidimensional en cartesianas. A mí me vienen a la cabeza dos ejemplos: campo gravitatorio uniforme y la ley de Hooke. Campo gravitatorio uniforme, ¿cómo sería la fuerza? Pues si pongo esto ahí, esto es G, y tengo por aquí mi masa M, pues ¿cómo es la fuerza? Y gorrito es un vector unitario a lo largo del G. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, o sea que solo tiene componente I. Haced el rotacional de cualquier de ¿cuál es la energía potencial gravitatoria? Pues uno dirá, jopelines, tendré que ver, ¿no?, el trabajo, por ejemplo, de un punto a otro punto, ¿no? ¿Eso lo habéis hecho? Esto es muy... Claro, en este caso, diferencial de R. Es decir, que lo que me queda aquí es la integral de menos mg diferencial de entre 1 y 2. Eso significa que lo que tenemos aquí es menos mg y 2 menos I1. Pero claro, si esta fuerza es conservativa, entonces esto es igual a menos la variación en la energía potencial. Vamos, lo que os sabéis de memoria. Pero mucho cuidado que H puede ser positivo o negativo. La función escalar U, la función potencial, está definida salvo una constante. Lo que se definen son diferencias. Se toma una referencia. Entonces, uno dice, pues para mí U, entonces va a ser mg por I
la referencia en la función potencial, la energía potencial es el origen de coordenadas, la altura donde tú sitúas eso. Si estás por encima es positiva, si estás por debajo negativa. Pero, ¿dónde? Ah, detrás. Una. Pensad en la ley de Hooke. La constante de fuerza del muelle. Masa M. F es o si queréis poner x0 igual a 0. X0 es la posición del bloque cuando el muelle está sin estirar ni comprimir. Bueno, ¿es esto conservativo? Hombre, todos os sabéis cuál es la energía potencial elástica, ¿no? ¿Cuánto? 1/2 de kx al cuadrado, ¿no? Ya, pero yo quiero que me demostréis que cualquier función, fijaos ahora que voy más allá, porque estos son casos particulares, en una dimensión solamente tiene una. Esto es conservativo. ¡Chupadísimo! Decidme vosotros, en un determinante de estos, cualquier derivada parcial va a ser la derivada parcial de y con respecto ¿de qué? De f, que solo depende de x. Y eso es siempre 0. Por lo tanto, cualquier campo que sea unidimensional en cartesianas, y por desgracia no me ha dado tiempo para polares esféricas, es decir, para el campo ley de gravitación universal de Newton, pero eso también lo dejo caer aquí para que lo penséis. Tenemos una masa m en el origen de coordenadas y tengo por aquí mi masa m. ¿Cuál es la fuerza de...? Inversamente proporcional al cuadrado de esto. Demostrad que esto es conservativo. Pasadlo a cartesianas. Es decir, que tendríamos aquí la única componente Lo único que os digo es que hagáis el determinante y ahora nos vamos. Como lo que no sabemos es solamente en cartesianas, pues habrá que ver cómo es transformar esto a cartesianas. Chupao. Y el vector unitario R es radial. Eso es en cartesianas. La ley de gravitación universal. Hacéis el rotacional y voilà. Sale cero.
Es decir, que no solo es en cartesianas unidimensional, sino también en otro tipo de coordenadas. Bueno, nos quedamos aquí.